Bienvenidos a los videotutoriales de apoyo del curso Diseño y Producción de una Web Educativa. En el video anterior, instalamos completamente nuestro Joomla en un servidor hosting en la nube. En este video daremos un paseo por su administrador. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro sitio. En mi caso es webeducativa.neutal.net. Ustedes deben colocar el nombre que le pusieron. Aquí entramos a nuestro Joomla, podemos ver que no tienen en este momento nada instalado ni nada. Entonces colocamos /administrator y así ingresamos a nuestro administrador de Joomla. El nombre de usuario que habíamos puesto generalmente es admin y la contraseña que pusimos y accesamos. Aquí nos va a dar la pantalla principal del administrador de Joomla, en el cual podemos ver que tiene un menú principal y tiene iconos con los recursos más utilizados. En el primer menú tenemos un panel de control, que es este. Tenemos el perfil de la persona que en ese momento está administrando. En este caso aparecerá mi perfil. Entonces podemos ver que soy superuser, nombre administrador, contraseña, mi correo, fecha en que me registré, fecha de última visita. Aquí podemos hacer unas configuraciones básicas y dejarlas por defecto. Voy a dejar que el estilo del configurador, dejemos por defecto. El idioma de la administración podemos colocarlo en español. El idioma frontal de la web podemos colocarlo en español. El editor podemos escoger qué editor wishing podemos utilizar. Más adelante instalaremos uno que es muy bueno y muy recomendado por los foros de Joomla. El sitio de ayuda colocamos que por defecto sea la wiki de Joomla y la zona horaria ponemos Bogotá. Acá está Bogotá, casi no lo encuentro. Listo. Entonces colocamos aplicar. Tenemos que tener un concepto claro en la administración de Joomla. Yo puedo aplicar para revisar lo que estoy haciendo sin guardar en base de datos. En este caso, como los cambios son tan pequeños y no afectan a nuestra web, colocamos guardar y cerrar. El siguiente en nuestro sitio es la configuración global. Aquí encontraremos todos los datos globales de nuestro sitio. En la primera, que se llama sitio, encontramos el nombre del sitio. Aquí podemos editar el nombre del sitio. Podemos activar o desactivar el sitio. Podemos colocar el mensaje offline. Por ejemplo, en este momento este sitio está cerrado por mantenimiento. Por favor, visítenos más tarde. Aquí podemos colocar lo que nosotros queramos. Podemos colocar una imagen para que aparezca cuando estemos offline. Podemos seleccionar el editor por defecto. Podemos decidir si usamos o no usamos CAPTCHA. Podemos ver el nivel de acceso predeterminado, entonces todo va a ser público. Podemos hacer el límite de listas, el límite de feeds, y podemos también hacer un feed por hilo al email. Tenemos la configuración de metadatos del sitio. Esto es súper importante para que nuestro sitio quede posicionado en los buscadores. Entonces tenemos que colocar una descripción, la cual será: este sitio estará especializado en educación virtual. En educación virtual. Entonces aquí ya acuérdense, botón derecho, nos aparece el corrector. Colocamos las metapalabras del sitio. Entonces colocamos e-learning, separadas por coma, educación virtual, Joomla. Listo. Los robots son los que nos van a ayudar a indexarnos en Google. Entonces aquí colocamos el de seguir. Podemos colocar los derechos del contenido. En este caso puede ser Creative Commons o puede ser de derecho privado. Podemos colocar si queremos mostrar las metaetiquetas del autor y mostrar la versión de Joomla. La siguiente pestaña es el sistema. En este sistema podemos ver cómo está configurado, donde tenemos los logs. Los logs son los informes que nos da un sistema de un programa para ver dónde falló
o si todo está muy bien. Y podemos ver que el servidor, otra vez nuestro servidor de ayuda. Podemos hablar de la configuración de depuración de errores, no es necesaria. Podemos configurar el caché, lo recomendable es no activar el caché. Y configuración de la sesión. ¿Qué es la configuración de la sesión? Cuando yo me registro digamos, cuando yo estoy logueado aquí en el administrador, si yo duro 15 minutos sin hacer ningún cambio, ninguna navegación, automáticamente se cerrará mi sesión y tendré que volver a loguearme. Y el control de la sesión va a ser por la base de datos. El servidor. Aquí podemos ver que la ruta de la carpeta temporal está acá. Que si deseamos comprimir las páginas o no, el informe de errores, podemos escoger simple, máximo, desarrollo. Y forzar SSL, que aquí nos dice, es para seguridad del sitio. Tenemos configurado nuestra hora zona horaria, ya sabemos que es Bogotá. Y podemos configurar nuestro servidor FTP. En este caso no es necesario porque en el video anterior aprendimos a utilizar el Fire FTP. Podemos configurar nuestra base de datos, que ya está configurada desde que lo instalamos. Cualquier cambio que ustedes realicen acá puede dar como resultado que su sitio se caiga. Comenzamos con la configuración del email, entonces tenemos que va a ser por PHP, que el remitente va a ser el correo que yo puse, el nombre del remitente va a ser el nombre del sitio web, y aquí nos habla de la ruta del sendmail, o sea, del programa que nos lo va a mandar. Podemos hacer autenticación SMTP y seguridad STP. Y aquí nos maneja el puerto, que es el 25, y el resto de las cosas se dejan quietas. Podemos ver los permisos. Aquí podemos gestionar los permisos para los grupos de usuarios, que es una de las cosas importantes que tiene el Joomla 2.5, que podemos manejar sesiones de usuarios y podemos darles a cada sesión de usuario unos permisos básicos, que entonces puedo decir que acceso al sitio, acceso a administración, acceso offline, superadministrador, acceso al componente, crear, eliminar, editar estado, poderse editar. Eso quiere decir que yo puedo coger 5 alumnos, en este caso, para que me editen una sección del sitio web y solo tendrán acceso a esa sección. El último son los filtros de texto. Este nos sirve para filtrar las malas palabras, palabras que no queremos que aparezcan. Entonces simplemente colocamos en lista negra, comenzamos a colocar todos los archivos que queramos, y además podemos filtrarles por los grupos y por los tipos de administración. Este es nuestro menú de sitio. Nuestro segundo menú es el de usuarios. En este podemos crear usuarios, crear los grupos, manejar los niveles de acceso, añadir notas a los usuarios, a las categorías y hacer un correo masivo para usuarios. Para crear un usuario, simplemente entramos a gestor de usuarios, añadir nuevo usuario. Nos aparece el mismo formulario que vimos cuando estábamos viendo los datos míos. Entonces tenemos que colocar el nombre, entonces coloquemos un nombre. Coloquemos un nombre de acceso, una contraseña, debemos confirmar la contraseña, un correo electrónico válido, porque al momento en que yo coloque guardar, el sistema enviará un correo informándole a la persona que está registrada en nuestro sitio. Podemos aquí que enviar emails a este usuario no, bloquear usuarios sí o no, y tenemos nuestro grupo. Entonces nuestro grupo podemos darle, como soy yo, que yo voy a tener en el grupo de administrador. Podemos, lo mismo que hicimos allá, idioma administración español, idioma frontal español, editor por defecto, el que uno quiera, zona horaria, sitio de ayuda, pues tenemos el inglés, y la zona horaria por defecto que vamos a colocar es Bogotá. Y con esto colocamos guardar y no, el correo ya está utilizado, ok, entonces nos toca usar otro correo, porque la verificación por base de datos la realiza mediante el correo electrónico.
Correcto, todo lo mismo que teníamos, perfecto. Y guardamos y cerramos. Tenemos a nuestro usuario, Andrés Gallego. Para eliminar el usuario es más sencillo, simplemente. Entonces entramos al gestor de usuarios, que es este, seleccionamos el usuario que queremos borrar y simplemente colocamos eliminar. Y así hemos creado y borrado un usuario. La siguiente pestaña es la creación de grupos. Los grupos nos sirven para darles características específicas de edición y administración del sitio. Y lo mismo que son los niveles de acceso. El siguiente es uno de los más importantes, que es el menú de menús. En él podemos crear todos los menús que queramos. Hay que tener en cuenta que para crear bien el menú hay que tener una arquitectura de información clara, tener todas las categorías y los estándares que se van a utilizar para que en el desarrollo del proyecto web sea mucho más fácil. El siguiente y importante es el menú de contenido. Aquí vamos a crear las categorías y vamos a crear los artículos. El de componentes, donde van a estar todos nuestros componentes que instalemos. Por ejemplo, un componente es el de contactos, enlace web, mensajería, el de noticias o feeds externos y redireccionar. El siguiente son los módulos. Los módulos son pequeños mini programas que uno puede colocar en nuestros artículos. En un video posterior aprenderemos todo lo referente a componentes, a extensiones, que son los módulos y los plugins, y también tendremos un solo video tutorial para tratar el tema de lo que es contenido y creación de contenido. Básicamente este es nuestro pequeño paseo que tuvimos por el administrador de Joomla 2.5. Podemos también darnos cuenta que aquí tenemos los mismos: crear un artículo nuevo, gestionar los artículos, gestionar las categorías, gestor multimedia, gestor de menús, gestor de usuarios, el gestor de módulos, gestor de extensiones, el de idiomas, la configuración global, gestor de las plantillas, editar perfil. Por ejemplo, aquí me dice que puedo actualizar mi versión de Joomla y las actualizaciones y las extensiones si están o no están actualizadas. Muchas gracias y hasta aquí viene este video tutorial en el que dimos un paseo por el administrador de Joomla.